creer lo que nos parece y nadie nos cuestiona por ello. A veces cuando estamos limitados en las libertades sufrimos, pero vivir sin libertad, vivir ni siquiera con el derecho a la libertad de conciencia, creo que es el ultraje más grande que el ser humano pueda percibir. Porque la libertad de conciencia es simplemente la capacidad de decir sí creo en Dios, sí creo en algo o en alguien y tengo el derecho a decirlo, sin necesidad de obligar al otro a que piense lo mismo. Morir por la libertad de conciencia, los cristianos ya lo vivieron desde los primeros siglos, desde las primeras persecuciones bajo Nerón hasta las últimas persecuciones bajo Diocleciano y después todas las demás persecuciones que los cristianos fueron sufriendo a lo largo de los siglos. En el hilo conductor de la historia de la Iglesia hemos visto siempre que los hijos de Dios, aquellos que habían encontrado a Jesucristo como Señor y Salvador, en un momento u otro de sus vidas han tenido que vivir persecución. No nos damos cuenta del valor de la libertad hasta que no la tenemos, ¿verdad? Yes. Lo vivimos un poco cuando el coronavirus. No teníamos libertad ni siquiera de salir de la casa. Es increíble. Aquí mismo nosotros no teníamos libertad, no podíamos salir del territorio de nuestro pueblo. La policía nos preguntaba dónde íbamos y nos multaba si consideraban que era incorrecto. Y sufrimos eso. Imagínense este pueblo que vivió aquí recluido. Cuando el pueblo valdense adhiere a la reforma protestante, en esa asamblea que acabamos de ver allí en Chanforán, comenzó algo que duró siglos. Comenzó en 1532 y recién terminó en 1848. Fue el gueto alpino. El único pueblo cristiano que vivió un gueto. ¿Saben ustedes qué es un gueto? No. Lo que vivieron los judíos en el periodo nazista. O sea, un área delimitada en el cual tú no puedes salir de ahí. Tienes que vivir ahí y arreglártelas para sobrevivir ahí. Los valdenses vivieron en estas montañas y estas montañas se transformaron para ellos en su prisión, porque no podían salir, no podían bajar por debajo de los 600 metros. Torre Pellice está a 570. Un poquito más arriba de Torre Pellice era el límite máximo. No podían, tenían que vivir en las partes más altas, donde la vida era más difícil, así mejor se morían antes. Vivieron en un gueto desde 1500 hasta 1848, hasta el 17 de febrero, en que obtuvieron las libertades. En ese tiempo, y todavía en tiempos más antiguos, estamos hablando de 1300, 1400, ellos para poder adorar a Dios lo hacían en clandestinidad y se reunían en lugares como este. La iglesia de la cueva. Esta es una. Hay otras mucho más grandes, pero no es posible llegar porque están en lugares que inaccesibles. Especialmente del lado francés hay una muy grande en Freycinet, donde allí perecieron 3000 personas. Y es realmente tremendo. Si nosotros vamos a contextualizar en la historia, cuando los valdenses se reunían aquí, en el resto de Europa, en el mundo civilizado de aquel tiempo, comenzaron a construirse las grandes catedrales. Del periodo románico al periodo gótico. El periodo románico eran las catedrales, las iglesias más bien bajas, con paredes anchas, ventanas pequeñas, muy oscuras dentro, porque se había perdido la capacidad de la arquitectura clásica de Roma y de Grecia, cuando ya en el siglo V el Imperio Romano cae ante las invasiones bárbaras.
Entonces llegamos más o menos al año 1200 y nace lo que nosotros llamamos el estilo gótico. Las catedrales estas altas con los ventanales con colores y vidrios, con los vitrales, y cuanto más alto mejor, porque la iglesia tiene que subir a Dios y mostrar que es potente, que es grande, tiene que tener mucha luz dentro. Y fuera le vamos a poner gárgolas, le vamos a poner demonios y demás, para decirle a la gente que dentro de la iglesia tú tienes salvación. Fuera de la iglesia está Satanás, está la perdición eterna. La gente tenía temor. Y un buen cristiano en el medioevo era aquel que solamente decía amén. Era aquel que obedecía, aunque no entendía la misa porque estaba en latín. Un buen cristiano era el que se sometía, el que dice sí siempre y el que no pregunta. En esa misma época que se construía Notre Dame de París, o San Stefan de Viena, o la gran catedral de Colonia en Alemania, o el Notre Dame de Estrasburgo, o el Duomo de Milán, en esa misma época ellos construían eso a la gloria del hombre, y estos hombres aquí se reunían en cavernas como los hijos de Israel, buscando refugio en las cuevas y en las grutas. Aquello es iglesia, esto también es iglesia. Amén. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es la catedral más hermosa que nosotros podamos ver, porque ¿qué capacidad tiene el hombre para construir belleza, verdad? Pero la misma capacidad para destruir. En el nombre de Dios venían aquí a matar y a degollar mujeres y niños. Y en el nombre de ese mismo Cristo vinieron aquí a asesinar a miles de personas, no en una ocasión, en muchas ocasiones. Este lugar fue usado por mucho tiempo. Básicamente se encontraban los líderes, venían aquí a reunirse, a hablar, a orar y a tomar decisiones. Porque como ustedes ven, no es un lugar maravillosamente hospital para estar mucho tiempo, y no te viene una pulmonía si estás aquí, un culto muy largo, ¿no? Pero sí se reunían en lugares como estos. O se reunían básicamente en casas o en los graneros. Comenzaron a construir templos ya en el 1500 en adelante. Antes eran lugares de, como les llamamos, lugares de fortuna, lugares donde se podía. En 1506, este lugar fue descubierto por una espía, Sabauda. La casa real de Saboya era la casa real, ¿sí? Los duques de Saboya, que después fueron reyes, gobernaron esta zona del norte de Italia, el antiguo reino de Piemonte y Cerdeña. Los Saboya, una de las casas reales más antiguas de Europa, siempre fueron hostiles porque estaban al servicio del papado. Entonces había que quedar bien con el papado y no importaba lo que hacían. Tanto esta gente, al ser declarada herética, no tenía derechos civiles, tenía solo obligaciones. Al punto tal que los Saboya declararon que una mujer valdense era mayor de edad a los 9 años y un varón era mayor de edad a los 11 años. Esto hacía que vinieran y secuestraran a nuestros hijos y se los llevaran, y luego no había derecho a reclamarlos porque decían ellos se fueron por su propia voluntad. Los hacían desaparecer. Los valdenses escondían sus niños cuando nacían porque venían al improviso y te los llevaban. En 1506, un espía de Saboya encontró este lugar y esperaron que se reunieran. Había 32 hombres aquí reunidos. Llegaron los soldados, taparon todos los agujeros e hicieron fuego en la puerta. Ay, Dios mío. Y ellos aquí murieron cantando himnos hasta lo último. Esto dice que escandalizó a algunos soldados que dejaron el lugar y escaparon porque no podían creer que aún así, en punto de muerte, cantaban.
Después este lugar quedó obviamente en el olvido y en 1880 un pastor llamado Stefan Bonnet, pastor de la comunidad valdense de aquí, haciendo limpieza en el bosque, encontró el sitio nuevamente y se limpió, y desde fines de 1800 hasta hoy día es un lugar de testimonio para todos nosotros. Amén. Nosotros no tenemos lugares de peregrinaje porque nuestra peregrinación se llama Jesucristo. Amén. Tenemos lugares de testimonio de verdad. Amén. Y este es uno de los testimonios más profundos que podemos contar a las personas que vienen, en que la iglesia no es el lugar cómodo. Tal vez hoy nos quejamos de que nuestra iglesia no tiene las comodidades que otras tienen. Hoy tenemos aire acondicionado, se hace calor, tenemos calefacción, se hace frío, tenemos un techo, tenemos un refectorio, tenemos el proyector, el micrófono, tenemos la música, tenemos todo, y a veces no vamos ni siquiera al culto porque hay 1 centímetro de nieve tal vez. Tenemos miedo a resbalar, a caernos, o estamos lejos. Y esta gente daba su vida por la libertad de la conciencia. Que Dios nos ayude cada día a valorar lo que el precioso tiempo que Dios nos ha permitido vivir. Amén. Y prepararnos, porque llegará el momento en que nos van a quitar todos estos privilegios si queremos seguir teniendo libertad de conciencia. Amén. Amén. Antes de terminar, si quieren, pastor, si usted